Con el tema para el día de hoy y el tema de hoy es santificación. Cuando yo miraba el tema santificación es ser santos, es santificarnos ante delante del Señor. Pero muchos pensarán, este tiempo tan difícil, ¿cómo podemos ser santos? En un mundo en el cual vivimos un mundo convulsionado del pecado, del orgullo, la prepotencia, aún de la manipulación, de la falsedad, como lo podemos ver a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Pero usted y yo, si nos proponemos ser santos, podremos serlo. ¿Y cómo podremos serlo? Doblegando nuestra carne, pero también renunciando a las cosas del mundo, al pecado, a la inmoralidad, a los pensamientos, al orgullo, a la prepotencia. Y eso lo podemos lograr cuando usted y yo entramos en tiempos de clamor, ayuno, intercesión, meditación y estudio de la palabra. Pero tiene que haber mucha disposición. La disposición tiene que nacer del corazón. Si usted tiene una disposición para servirle al Señor, y podemos servirle al Señor en santidad. Y la santidad la debemos cuidar a diario. ¿Cómo la podemos cuidar a diario? Es importante que usted y yo cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que hablamos y lo que hacemos. Aún nuestro carácter se verá reflejado en cambio y transformación a medida que usted y yo oramos y le pedimos al Espíritu Santo que entre y nos transforme y nos cambie. Porque la palabra de Dios nos enseña que usted y yo podemos ser santos. Y quiero que usted me acompañe al libro de Primera de Pedro 1, 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Como hijos obedientes, démonos de cuenta que aquí el apóstol Pedro nos habla y nos da una reseña cómo podremos ser santos. Primeramente, entrar en obediencia, y son obediencia con la palabra, en obediencia con el estudio y la meditación del estudio de la palabra, pero también en memorizar textos bíblicos. Y a medida que usted y yo estudiamos la palabra y memorizamos textos bíblicos, entramos en un cambio, una transformación en nuestra mente. Varias veces el Señor me ha llevado a hablar lo que dice en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo la podemos comprobar? Meditando en la palabra de Dios, renovando nuestra mente, transformando nuestros pensamientos con la palabra. Y a medida que usted y yo leemos la palabra, podemos ser santos. Así como cuando el Señor Jesús estaba lavando los pies de Pedro, y Pedro le dijo, Señor, no es necesario que me lave los pies. Y el Señor dijo, si no te lavo los pies, no tienes entrada al reino de los cielos. Pero como Él le dice, tú lava mi cuerpo, las manos, todo. Pero el Señor le dice, por la palabra que os he hablado, ya estáis limpios. O sea, ¿qué nos da a entender el Señor? Que con la palabra nos limpia, nos purifica y nos santifica. Por eso siempre que usted y yo entramos en la palabra, debemos pedirle al Espíritu Santo, háblame, enséñame, oriéntame, guíame, transfórmame, Señor. Que hoy tu palabra sea revelada a mi vida, que hoy tu palabra sea transformando mis pensamientos, mis conocimientos, mi carácter, mi voluntad. Pero si le pedimos dirección al Espíritu Santo, Él entra y Él empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Empieza a transformarnos, empieza a renovarnos, empieza a restaurarnos. De pronto si hay heridas en el alma, heridas en el corazón, personas que nos hicieron daño, empieza el Espíritu Santo a obrar y a trabajar en nuestro conocimiento, en nuestro carácter, en nuestra voluntad, a medida que usted y yo leemos la palabra, pero primero pedirle al Espíritu Santo revelación. Y esa revelación la da directamente el Espíritu Santo con el conocimiento y la revelación de la palabra. Dice, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. Él es el hombre más santo que estuvo sobre la tierra. Dice que su sangre fue sin mancha ni tacha. Nunca se contaminó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de Él podemos ser santos. Porque también la palabra de Dios dice que Él venció, que Él ya venció y venció a través de la cruz del Calvario. Entonces, si nos basamos en Él, Él mismo nos da esa santidad. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor Jesús es santo, ¿cierto? ¿Y usted y yo podemos ser santos? Claro. Cuando usted y yo perseveramos en Él, podemos encontrar la santidad. No es necesario entrar en una transformación radical, y esta debe ser un proceso continuo hasta la eternidad con Cristo Jesús. Y ese es el proceso de la santificación, una determinación y una convicción que debe haber en usted y en mí por querer ser santo, por buscar esa santidad a diario,
en la comunión con la palabra, en la comunión con la oración, en entrar en este tiempo de intimidad con el Espíritu Santo y que entre y trabaje en nuestras vidas. Quiero que me acompañe al libro de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 13 al 17. Vamos a mirar lo que nos habla el Señor en esta palabra. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gloria, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Démonos de cuenta que aquí nos habla sobre la palabra, nos confirma a través de la palabra, nos transforma a través de la palabra, nos cambia a través de la palabra. Por eso es importante que estemos meditando la palabra de Dios. Así como lo dijo Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces, meditarás en este libro de día y de noche. ¿Cuál libro? La palabra. Y es lo que debemos meditar. Dice que debemos meditar en este libro de día y de noche y todo te saldrá bien, todo te irá bien. Estoy parafraseando, que lo dice en Josué capítulo 1, pero encontramos que Dios le mandó 3 veces a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero también le dice más adelante, dice, meditarás en este libro de día y de noche, y es meditar en la palabra para que haya un cambio de transformación en nuestra vida, si podemos entrar en santificación. Pero aquí nos habla, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mire que hablábamos la vez pasada de un tema que se denomina predestinación. Y aquí nos enseña el Señor que ya usted y yo fuimos predestinados, porque dice que fuimos escogidos por el Señor desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu de la fe en la verdad. Entonces, a través del Espíritu Santo, usted y yo podemos encontrar la santificación y a medida que estudiamos y meditamos en la palabra, ya fuimos escogidos. Como dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos tenía pensados. Si usted que me está escuchando esta palabra, esta prédica es para un hombre que el Señor ya lo escogió. El Señor ya le ha hablado varias veces en el cual el Señor lo llamó para un propósito. Fue escogido para lo que el Señor tiene preparado para su vida. Solamente es que usted lo busque en intimidad, en la oración, en la meditación, en la palabra, y el Señor se le va a revelar a su vida y le va a revelar el propósito, el llamado para su vida, en el cual usted lo encontrará a medida que usted se disponga a buscar y a depender del Señor. Entramos en una transformación radical, la cual se basa desde los pensamientos y los conocimientos que adquirimos a diario. ¿Pero qué pensamientos y conocimientos adquirimos a diario? En la palabra. Esos conocimientos no los podemos adquirir ni en las redes sociales, ni en los noticieros, ni en los medios de comunicación. En tiempos de calidad, en el estudio y la palabra. Sí, hay personas que me dicen a mí, yo leo y no entiendo. Pero mire que hoy en día encontramos diferentes versiones de la palabra. Podemos estudiar la traducción del hebreo a la revelación nuestra, que es la Reina Valera. Pero podemos mirar la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, en cual podemos mirar y escudriñar si de pronto no entendemos algo en esta versión. Pero podemos mirar y empezar a escudriñar la palabra. Pero también tenemos a la persona más importante que nos puede guiar y direccionar para conocer y entender lo que el Señor habla en la palabra, al Espíritu Santo. Por eso, cuando usted entre a leer la palabra, primero entre en oración, hable con el Espíritu Santo, pídele que usted quiere conocer la palabra, quiere conocer las Escrituras, quiere entender las Escrituras, y le aseguro que el Espíritu Santo abre sus ojos del entendimiento, abre su mente al conocimiento y abre su espíritu a la revelación, y usted podrá conocer y entender lo que el Señor quiere hablar a su vida. A la luz de la palabra encontramos que la santificación es vital para el cristiano, y es a lo que el Señor nos manda que lo busquemos y lo estemos lograr, y esto lo lograremos es a través de nuestros hábitos espirituales, y tomaremos parte en ello a medida que perseveremos en la oración y también en la palabra. Pero algo más importante, la santificación debemos tenerla a diario. ¿Cómo la tenemos? Con decisión, con determinación.
pero también con la convicción de que yo voy a ser santo en la presencia del Señor, ¿cierto? Y lo podemos lograr a diario a través de la palabra y la oración y el ayuno. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos capítulo 4, Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, verso 14. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos seguir la paz con todos. Sí, de pronto no estamos de acuerdo con algún familiar, algún vecino, algún compañero, un jefe, hay muchas cosas que pasan, pero nosotros no podemos cambiar a nadie, pero el Espíritu Santo sí. Entonces seguir la paz y poder tener paz primeramente conmigo mismo para poder tener paz con las otras personas. Pero dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad la debemos trabajar a diario, como lo he venido repitiendo. El Señor nos pide santidad sin la cual nadie verá al Señor, y esto es lo cual debemos tomar parte para tenerla a diario. Pero ¿qué es lo que nos aparta la santificación? ¿Qué cree usted que nos aparta y nos aleja para poder tener esa santificación o tener esa santidad a diario? El pecado que nos asedia. ¿Por qué nos asedia el pecado? Porque vemos que hoy en día el pecado nos rodea por todos lados. Usted prende el televisor y ya las imágenes empiezan a trabajar en la mente, ¿cierto? Mira las redes sociales, inclusive lo que se muestra en las redes sociales, trabaja la mente, el pecado y los deseos de la carne, y ahí el enemigo empieza a trabajar. Por eso es importante poner atención al pecado que nos asedia, aún el pecado consciente. ¿Cuál es el pecado consciente? Que como que a veces lo ignoramos, no le ponemos cuidado, pero es un pecado que tenemos palpante a diario, es palpable a diario. Miremos lo que nos dice en Romanos, del que hablábamos ahorita, Romanos 12, 1 y 2. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira que primero lo manda el apóstol Pablo, primero que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que el pecado que nos asedia? Al cuerpo, que muchas veces, como dice el apóstol Pablo, los miembros tienden a hacer lo que yo no quiero. Mis miembros, ¿cierto? Tienden a hacer lo que yo no quiero, lo que en el corazón, en mi alma no anhelo tener, no deseo hacerlo, pero mis miembros tienden a hacerlo, ¿cierto? Pero debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable delante del Señor. ¿Sabe cómo lo logramos? Con el ayuno. El ayuno es el que doblega la carne, pero vivifica el espíritu. Cada vez que usted hace un ayuno y se mete en oración y medita en la palabra, vivifica el espíritu, y eso lo puede vivificar con la oración y la palabra. O sea, alimenta el espíritu, pero doblega la carne, y la carne es la comida. Y lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy es, primero, para entrar en santificación, presentemos estos cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Señor, yo presento este cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Señor, renueva, transforma este cuerpo que de pronto a veces se quiere levantar esa vieja naturaleza. Hoy te lo entrego, Señor, y lo crucifico en la cruz del Calvario. Es presentarlo a diario. Y como hablábamos anteriormente del segundo versículo de este capítulo 12, renovar la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué renovamos la mente? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo podemos descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? En la renovación de nuestra mente, en la palabra. Usted nunca tome decisiones basadas en sus emociones, en sus conocimientos. Tómelo basado en la palabra, o sea, renovar la mente. Primeramente, tener en cuenta que cuando entramos a la vida cristiana, este cuerpo ya no nos pertenece, ya que es templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo todos los días lo debemos crucificar, porque hay momentos que se quiere levantar esta carne. ¿Cómo se quiere levantar? Con orgullo, con prepotencia, con altivez, con vanagloria, con mentira, con manipulación, con falsedad, muchas cosas que mueven al ser humano. Y entonces el Señor quiere que usted y yo renovemos nuestra mente, pero entregando también el cuerpo, también sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor. Nuestra mente debe ser renovada a diario, debe ser cambiada a través del poder del Espíritu de Dios y la palabra.
Quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 6, verso 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos que tener algo muy en cuenta. Si usted y yo ya fuimos libertados del pecado, ¿cuál pudo haber sido el pecado? La pornografía, la masturbación, la lujuria, la inmoralidad sexual, el vicio, el alcoholismo, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia. Si ya fuimos libertados, debemos cuidar este templo. Ya no nos pertenece, le pertenece al Espíritu Santo. Y debemos cuidarlo porque la santificación es importante para que usted y yo encontremos la salvación. Cierto lo que el Señor nos viene hablando en la palabra. Así como lo dice acá: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya no debemos estar en el pecado, y hechos siervos de Dios, o sea, doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación podemos lograrla. No crea que es imposible. Sí la podemos lograr. Lo que pasa es que usted y yo debemos determinarnos a morir a la carne, como le he venido explicando, los deseos, las pasiones, el desenfreno, nuestros deseos y nuestros pensamientos. No, debemos renovarlo con la palabra. Nuestra vida comienza como cristianos con la reconciliación, ya que si hay un arrepentimiento genuino por los pecados cometidos, Dios nos perdona a través de la redención en la cruz del Calvario. Y podemos llegar a ser libres de cualquier condenación de pecado consciente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero seguiremos siendo tentados? Sí, podemos llegar a ser tentados, porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús fue tentado hasta el último momento. Pero dice el que Él ya venció, o sea, en Jesús podemos vencerlo. Pero seguiremos siendo tentados, ya que el enemigo no se queda quieto, ya que él busca y se levanta como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la tentación la podemos vencer por el poder del Espíritu Santo y mi fidelidad en la oración, en el ayuno, en la meditación y el estudio de la palabra. Siempre el Señor a mí me habla de los hábitos espirituales, que así como usted tiene hábitos para sus comidas, a tal hora desayuna, a tal hora medias 9, a tal hora almuerza, a tal hora 11, a tal hora comida. Y es como ya se convirtió en una rutina en su vida. Y es como el Señor le habla a cada uno que podemos tener también esos hábitos espirituales, así como usted y yo tenemos hábitos para la comida. Pero el Señor tiene también que tengamos esos hábitos para la meditación y el estudio de la palabra. Sí, y de vez en cuando, por lo general, debemos hacer ayunos, ojalá 2 veces a la semana. ¿Para qué? Para debilitar la carne, pero vivificar el espíritu. Si lo hacemos 2 veces a la semana, nuestro espíritu se vivifica y menguamos a la carne y podemos perseverar aún mucho más en la santificación. Por medio de estas estrategias podemos llegar a una victoria completa sobre el pecado consciente. ¿Cuál es el pecado consciente? Que usted se preguntará. Son los pensamientos, las actitudes, el carácter, el orgullo, la prepotencia. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere en usted y en mí? Que haya una determinación. Como dice la palabra en Job 22, 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Quién se debe determinar? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Mis hijos? ¿Mi familiar? No, yo. Porque dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Cuando yo me determino, debo ser firme en lo que yo me determiné a hacer y ejecutarlo. Entonces, al momento de la tentación, vamos a Juan 16:33, que estábamos hablando que Jesús venció. Juan capítulo 16, verso 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Yo he vencido al mundo, el Señor ya venció. Pero dice confiad, ¿en quién? En Jesús. Él ya venció. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ya venció a través de todo el proceso que vivió a través de la cruz del Calvario. Entonces el Señor nos da también la salida de cómo podemos vencer el pecado. Ahora el pecado inconsciente. Ya miramos el pecado consciente.
que usted y yo somos conscientes, como que hay veces como que se nos desvía la mirada mirando cosas que no debemos, como que a veces escuchamos cosas que no nos edifican, como que a veces queremos como que entrometernos en asuntos que no debemos, ¿cierto? Como que a veces nuestro carácter se nos quiere levantar. Ese es el pecado consciente. Ahora vamos a mirar el inconsciente. Quiero que me acompañe a Primera de Juan, el capítulo Primera de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mientras que estemos en este cuerpo, siempre entraremos a pecado, ¿cierto? Pero por eso estamos mirando cómo podemos vencer la tentación. ¿Para qué? Para que este cuerpo, como ya no nos pertenece, le pertenece al Espíritu Santo, entonces que este cuerpo sea santificado a través de los ayunos y la palabra. Y a medida que nos involucramos en el servicio al Señor, encontramos que hemos sido libertados de nuestro pecado consciente y nos encontramos con el pecado inconsciente. Así como nos lo revela el apóstol Juan, que aún mientras estemos en este cuerpo, estaremos en pecado. Por eso es importante que crucifiquemos la carne a diario para vivificar el espíritu a través de los tiempos de ayuno y oración. Perseveremos y usted y yo le aseguro que podemos encontrar la santificación en el Señor y podemos lograrlo cada vez que usted y yo nos determinamos. Nuestra naturaleza humana tiende la tendencia a pecar y hay momentos en que no nos damos cuenta y hasta que el pecado viene en forma de tentación, y es cuando debemos tener en cuenta que estar en la comunión en todo y para todo con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué lo tienta? ¿Qué lo tiene subyugado? ¿Qué lo tiene oprimido? ¿Qué lo tiene angustiado? ¿El pecado consciente o el inconsciente? ¿Cuál pecado se enseñorea de su vida? ¿Cuál pecado lo quiere dominar? De pronto usted lo ha echado fuera, pero como que vuelve otra vez a rondarlo, como que vuelve otra vez a doblegarlo, pero falta de determinación en usted. Y esa determinación solamente nace del corazón, de determinarse usted y hacerlo, ¿cierto? Y orar y pedirle al Señor, coloca, Señor, el querer como el hacer, en que yo lo haga y doblegue la carne para que se vivifique el Espíritu de Dios en mi vida. Miremos lo que nos dice Juan 12:24. Juan capítulo 12, verso 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. ¿Y el grano de trigo cuál es? Nuestra vida. Caer en tierra y morir. Cuando muere, nace de nuevo ese grano. Nadie, por ejemplo, puede echar un frijol que esté maduro, verde, en agua para que pueda florecer. Tiene que estar seco, o sea, muerto el grano para que pueda dar fruto. Entonces, cuando usted mira esos ejemplos en los alumnos, los niños cuando lo mandan en el colegio, que pronto ponen un grano de frijol en un algodón y agua debajo, y al poco tiempo ve que por encima salió la rama y por debajo salió la raíz. El grano que tuvo que hacer, estar seco para que empiece a dar fruto. Es lo que nos habla acá el Señor Jesús. Entonces, hay una gran diferencia entre cometer pecado consciente y tener pecado en la carne. Todo fruto crece de una semilla y de cómo se alimenta esa semilla. Y en cuanto al fruto de santidad, para que este crezca en nuestra vida o en nuestra voluntad, tiene que ser primero sembrado y luego morir. Eso es lo que usted tiene que hacer. Por eso cuando Jesús hablaba con Nicodemo y le decía que si tenía que morir nuevamente y volver al vientre de su mamá y volver a nacer, no, el Señor le hablaba que tenía que morir a él como hombre, como persona. Y eso es lo que nos manda el Señor a usted y a mí, morir a nuestra voluntad. Porque a veces somos tan voluntariosos que queremos hacer todo lo que se nos venga por el camino, se nos presente, y no está la voluntad del Señor, está en nuestra voluntad, y es morir para volver a nacer, y es morir a nuestra humanidad para que realmente venga y nazca el Espíritu de Dios a través de nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo, miremos lo que nos dice en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, declárelo todo el tiempo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, porque estoy juntamente crucificado.
Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu entró y tomó el control de su humanidad y Él es el que gobierna. Entonces ya no dejo que mis miembros hagan lo que ellos quieren. No, le pido al Espíritu Santo entrar y toma el control. Maneja mi humanidad, maneja mi cuerpo, maneja mis emociones, maneja mis pensamientos, maneja mi carácter, maneja mi voluntad. Y el Espíritu de Dios entra y toma el control y gobierna y transforma nuestra naturaleza. Una declaración clara y contundente del apóstol Pablo, el cual nos es necesario morir a nuestro propio yo. Y es ese yo como que se llena de orgullo y de prepotencia, como decían nuestros abuelos, el que manda aquí soy yo, y aquí se hace todo lo que yo diga, y lo que yo digo tiene que hacerse. O sea, prácticamente el orgullo, la prepotencia, la altivez que habían en nuestros antepasados, ¿cierto? Pero cuando vamos a la luz de la palabra encontramos que es el peor enemigo de nosotros mismos, nuestro yo. Así como le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y por qué se lo decía? ¿Por qué? Porque en algún momento se le quería levantar la carne y el orgullo. La santificación consiste en el proceso de lidiar con el pecado que se nos revela después de haber hecho o dicho algo indebido. Este es el peso y el pecado que nos asedia, incluso cuando hayamos hecho alguna buena obra o tengamos las mejores intenciones. Si dijimos o pensamos mal, entonces el pecado tiene que ser expuesto, o sea, ser puesto en la muerte, ser juzgado y negarlo por nuestra mente consciente, y todo para que el fruto de santidad pueda crecer. Si usted y yo nos equivocamos, es normal, porque vivimos en un cuerpo humano. Pero también en nosotros está en pedirle perdón al Señor. Y cuando yo hablo acá de exponerlo, es ir y de hablar con el Señor. Yo crucifico mis pensamientos, crucifico mi carácter, crucifico mis palabras, crucifico mis pensamientos y mi voluntad, Señor. Perdona, Señor, por mi manera de obrar, hablar y actuar. Y pido, Señor, un cambio, una transformación en mi vida. Es buscar lo que les hablaba de un comienzo, la santidad. Y la santidad se puede lograr, sí se puede lograr. Pero ¿cómo se logra? Con perseverancia, con constancia, con determinación a diario en esa santidad delante del Señor. Pero también doblegando nuestra humanidad en la presencia del Señor. Por eso aquí lo que estamos leyendo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir? Que puede presentársele su esposa, su esposo, un familiar. Camine y lo invito a una reunión. Camine y nos tomamos unos tragos. Camine y vamos a hacer una cosa. Y algo que es indebido. Decir no, no puedo, no quiero. No, ya esa naturaleza quedó crucificada. Y hay veces, por caerle bien a la otra persona, no lo decimos. Y la acompañamos y nos metemos en otros lugares indebidos y entramos en pecado y en juicio delante del Señor. Y luego venimos y nos humillamos delante del Señor. ¿Pero por qué hice esto? Porque, pero si el Señor ya nos viene hablando que estamos en proceso de santificación. Entonces el enemigo usa a cualquier persona para mirar cómo nos doblega la voluntad y llevarnos a esos lugares en los cuales el Señor ya nos rescató. ¿Qué es lo que nos falta a usted y a mí? Andar en luz. ¿Y cómo podemos andar en luz? Quiero que miremos la palabra en 1 Juan 1:7. 1 Juan 1:7, miremos lo que nos dice. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz. Pero para andar en luz debemos pedirle al Señor que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Por eso usted nos escuchará hablar siempre de la plenitud del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Como lo dice en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes? Usted y yo, si estamos doblegados a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí Él cumple lo que dice en la palabra. Pero si andamos en luz, no en tinieblas, no en pecado, no en inmoralidad, no en orgullo, no en prepotencia, no en altivez, no en la carne. Pero si andamos a la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión unos con otros. Pero cuando habla de comunión unos con otros, con nuestros hermanos en la fe. Personas de testimonio, personas de fe, personas que han sido cambiadas, lavadas, purificadas por la sangre del Cordero de Dios. Ahí donde el Señor viene y obra a través de su vida y mi vida. ¿Y cuál es el camino a la santificación?
¿Cómo lo podemos encontrar? Vamos al libro de Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 al 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de todo lo que nos asedia, de todo lo que nos quiere como doblegar, que nos quiere como atrapar, el pecado. Habiendo huido, y ya que el Señor venció, usted y yo podemos vencer. A nosotros nos corresponde reconocer que necesitamos ayuda, y esa ayuda viene directamente del Espíritu Santo. Pero hoy quiero orar por esas personas que de pronto han buscado la santificación y no la han podido encontrar. De pronto que su entorno no se presta, donde vive, con las familias donde vive, el lugar, la casa, el barrio, el sitio donde vive, como que no se presta para poder entrar en santificación. Pero también quiero orar por personas que se han apartado del propósito del llamado. Personas de pronto que el mundo los envolvió y los atrapó y se los llevó. Pero también personas como que están dudando, ¿será que sí? ¿Será que puedo entrar en santificación? ¿Será que no? Quiero orar por ustedes. Padre, hoy oro, Señor, que tú les des claridad, convicción, firmeza y determinación. Oro, Señor, por esas personas que se apartaron. Tráelos, Señor, al redil. Tráelos, Señor, al camino. Porque tu palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí, es Jesús. Tráelos, Señor, a ese camino para que ellos puedan entender y conocer cuál es el propósito que tú tienes para ellos, porque ellos han sido escogidos, Señor. Hoy oro, Señor, háblales al corazón. Dales claridad y tráelos, Señor, al propósito, al llamado. También oro, Señor, por esas personas que están tambaleando, como que sí, como que no, Señor. Dales esa determinación y que se determinen en los ayunos, porque ahí a través del ayuno encontrarán la determinación y la convicción para entrar en ese momento, esos tiempos de santificación delante del Señor. Pero también quiero orar, Padre, y pido por esas personas, Señor, que de pronto están en esa lucha en el lugar donde viven, donde se mueven, donde trabajan, donde estudian, donde su familia, que no pueden encontrar como esa seguridad, esa paz para la santificación. Oro, Señor, aparéjales el lugar. Si tienen que irse de ese lugar, Señor, sácalos de ese lugar y llévalos a ese lugar que tú ya tienes preparado para ellos, Señor, y que puedan entrar en santificación a partir de hoy, Señor. Que puedan presentar sus cuerpos como sacrificio vivo y santo delante del Señor, Señor, y que también puedan entrar en tiempo de renovación de su mente para encontrar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por la palabra, te damos gracias, Señor, porque nos enseña y nos muestras y nos lleva, Señor, a un tiempo de santificación. Hoy oro, Dios, que la plenitud del poder de la sangre del Cordero de Dios sea desatada sobre cada una de las personas que nos ven. Que la sangre del Cordero de Dios entre a cada una de las áreas de su vida y su corazón, los lave, los limpie, los purifique, los redima, los libere, los sane, los santifique en tu plenitud a partir de ahora. Oro, Señor, dales tu carácter, tu firmeza, tu convicción, tu determinación. Llévalos, Señor, a la excelencia. Llévalos, Señor, a la santificación. Llévalos, Señor, a la convicción a partir de hoy en el propósito, en el llamado que tú tienes para con cada uno de ellos. Oramos, Dios, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza.